una llamada de auxilio al C5I aquí en Sonora permitió a la Border Patrol, la policía allá en Estados Unidos, salvar la vida de un niño de 3 años luego de que una madre colombiana llamara al 911 pidiendo ayuda para ella y sus hijos extraviados en el desierto de Yuma, Arizona. Esto en otro intento más de estas historias de personas que buscan mejorar su nivel de vida a alcanzar el llamado sueño americano. Su madre y su hermana de 11 años lamentablemente fallecieron. Y vamos a hablar de este tema. Y agradecemos mucho que nos tome la llamada la coordinadora estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, C5I Sonora, Guadalupe Lares Núñez. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, Katy. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Vamos a comenzar por contar el inicio de la historia. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre que reciben esta llamada? Sí, mira, en este caso la llamada se recibió en el C5I de San Luis Río Colorado, ya que por Sí, la región corresponde a ese centro atender todo este tipo de llamadas. sí. Esta llamada se recibe el día, hoy es lunes, el día viernes casi a la 1 de la tarde. Nos habla una persona que nos comenta que se encuentra extraviada en el desierto. La llamada se recibe en Mexicali, en el C4 de Mexicali, y ellos inmediatamente la transfieren a San Luis Río Colorado. Ajá. Entonces ahí nosotros, al escuchar la llamada y nos comenta la persona que se encuentra extraviada en el desierto, la persona la verdad ya está en unas condiciones pues muy críticas. En algunas de las ocasiones no puede contestar algunas preguntas, no está ya en su 100%, por así decirlo. ¿No está sí, en sus sentidos por completo? ¿Las voces le escucha mal o qué es lo que notan? Se le escucha hablar de manera pausada, Ah, no responde rápidamente a las preguntas que se le hacen. sí. Y podemos notar desde ese momento que ya la situación en cuanto a que no se ha alimentado, no ha tenido agua, ya el grado de deshidratación es alto, o simplemente por el arrastre de las Sí. palabras al contestar las preguntas. En algunos casos, la falta de concentración. Entonces el operador inmediatamente lo que hace es tratar de geolocalizar la ubicación del teléfono. En ese momento ella manifiesta que le queda 3% de pila a su teléfono. Entonces la llamada se corta Oh, durante la llamada, se corta no por lo mismo porque ya no tiene batería. y Aquí el protocolo se activa inmediatamente con las coordenadas que tenemos, que no sabemos, hasta ese momento no sabíamos si eran exactas o no porque apenas estaba conectando la georreferenciación. Se activa el protocolo inmediatamente con Border Patrol del sector Yuma para la atención y la búsqueda. Se tuvo que buscar por algunas horas, por un par de horas, porque las coordenadas, como te decía, al no sí. concluir la llamada no fueron exactas, pero sí estaban dentro de la zona. ¿En cuánto Además, tiempo? Además, ¿qué? Perdón, además. además que la señora se refugia pues en un arbusto, podemos decir, pero la verdad es que en el desierto, si yo te digo un arbusto, a lo mejor tú te imaginas un árbol pues frondoso con sombra. Pues En no. realidad en el desierto no cuentas con eso, ¿no? Es un Sí. arbusto, te puedo decir que es muy pequeño y ella se refugia debajo de él y es difícil por ello ubicarla en el desierto. El helicóptero inmediatamente de Border Patrol realiza las búsquedas, en un par de horas se logra localizar. Desafortunadamente ella ya no cuenta con signos vitales, sin embargo el niño de 3 años está ahí con ella a un lado, no sentadito. O sea, con ella encuentran que está ella con un niño de 3 años Correcto. y tenía una hermana también. Sí, aquí lo que nosotros hacemos es asegurarnos, Border Patrol nos llama y nos dice está un menor, y le comentamos que ella manifiesta en la llamada que son dos menores y se Y, procede a buscar a otro menor. Ahí hasta ese momento no sabíamos de qué edad, si era niño o era niña, ya que no alcanzó a darnos más información la persona. Desafortunadamente la menor se localiza algunas horas después, también sin vida, que es una niña, como ya mencionabas, de 11 años.
Ni hija también de esta misma mujer. Así es, hija de ella. Un niño. ¿Y qué pasó con el niño de 3 años? El niño lo rescatan, de hecho está recibiendo atención médica por parte de elementos de la Border Patrol, lo rescatan y lo proceden a atención hospitalaria. Aquí es muy importante mencionar, Katy, que Sí. la señora sí nos alcanza a manifestar que a ella, al cruzar en el desierto, la abandonan, la dejan abandonada en el desierto. Válgame. Y ella empieza a caminar con con sus dos niños. ¿Pero hacia Y dónde? Es colombiana, ¿no? es colombiana, ¿Hacia exacto. dónde? Entonces, realmente ella no sabe hacia dónde está caminando. Y cuando se comunica con ustedes y que menciona que intentan localizar el teléfono, ¿cuánto tiempo pasa a partir de que inicia este proceso de localización para saber dónde está el celular, de dónde está saliendo la llamada? Es ¿Cuánto inmediato, es inmediato. Sí nos arrojó coordenadas, como te comentaba. Obviamente, estas ¿Inmediato es tecnologías, segundos? sí, es en segundos. Estas tecnologías son muy rápidas, son para ello. No más que nosotros hacemos dos procedimientos. ¿Cómo te puedo decir? Lo validamos 2 veces, la ubicación para eficientar el tiempo de rescate. En este caso no se pudo hacer la segunda validación y con la primera nos fuimos a activar el protocolo y fue como se logró el rescate del niño. ¿Y ella estaba en qué punto de la frontera? ¿Estaba del lado sonorense? ¿A qué distancia de Estados Unidos? No te sabría decir los kilómetros exactos, ¿Pero pero ella todavía ya estaba en estaba territorio mexicano o ya había sí, cruzado hacia Arizona? ella ya estaba en territorio estadounidense. Ya estaba en Yuma, como mencionaban aquí. Estaba del otro lado ya. Ya estaba del otro lado, por eso Entonces, le corresponde a CBP hacer el rescate. entonces ustedes hacen contacto con la policía del estado de Arizona, que son los que van, por estar en aquel territorio, son los que van a buscar a la mujer. Así es, el ¿Cuánto sector de tiempo Yuma de pasa? Border Patrol. ¿Cuánto tiempo pasa a partir de que ya se localiza el teléfono y luego ustedes se ponen en contacto con la policía de Arizona y luego llegan por ella? ¿De cuánto tiempo transcurre para ir a auxiliar a estas personas? Nosotros es inmediato. Nosotros durante la llamada inmediatamente notificamos a Border Patrol. Aquí hay hay que considerar también que ellos, pues obviamente al utilizar el helicóptero hay que llevar una preparación. Yo te estoy hablando que no llevo más de media hora que ellos salieran a hacer la búsqueda. Entendemos la situación de la urgencia. Aquí por eso el Utilizaron llamado. helicóptero y carros, me imagino, entonces. Correcto, por tierra y por aire. Sí. Entonces, aquí lo que nosotros, el llamado que le hacemos a la gente es que no se esperen hasta que no les quede pila, hasta que no tengan alimento, hasta que no tengan agua. Si ustedes conocen a alguien que va a realizar el cruce, sepa de los peligros, que esta no es una historia fantasiosa, esta es una historia real que sucedió y que nos cimbró a todos, te lo digo, en el C5, el secretario, a todos, y que hacemos nuestro mayor esfuerzo para poder lograr rescatar con vida a estas personas. Sin embargo, nosotros los exhortamos a que su primer llamada sea al 911, porque los vamos a ayudar. No sirve de nada que le llamen a su familia, porque su familia no puede hacer nada, no los puede rescatar, no tiene la ubicación, no saben dónde están y los van a preocupar. Entonces, si nos llaman al 911, podemos hacer un protocolo de rescate. Bueno, ahora hay que considerar si en toda el área del desierto en donde se encontraba esta mujer había señal de celular. Así es. Normalmente sí hay, porque aquí el tema es que dependiendo en qué zona se encuentre ella es a donde entra la llamada. La Sí. antena que conecta el teléfono, las torres estas que conocemos, si se encuentra todavía del lado mexicano, se va a conectar a México. Inclusive un poquito más adentro de Estados Unidos todavía se conectan a México. O entra la llamada al 91 de Estados Unidos. Entonces, Ella marcó emergencia y entra al destino que tome la señal. correcto. Ajá. Va a entrar a cualquiera de los dos estados y nosotros estamos obviamente por la parte de acá coordinados para cualquiera de las dos áreas donde entre, proceder al rescate. Si es del lado mexicano, canalizamos al grupo Beta, y si es del lado estadounidense, a CBP Border Patrol. Ahora hay otro factor. El otro factor es que la mujer ya no se encontraba en condiciones de salud que pudiera tener mucho razonamiento, que digamos, y
y quizás le costó, no podemos, todos nos podemos imaginar, ¿no? Podemos, ¿por qué no se comunicaba? Pues no sabemos por qué no se comunicaba, pero ya estaba mal por lo que nos menciona. Y eso también pudo haber dificultado la comunicación de la mujer. Quién sabe de dónde tomó fuerzas para poder comunicarse. Así es, a eso me refiero cuando te digo que no nos esperemos hasta el final, hasta que ya nos sintamos fuerzas, o sobre todo la batería del celular, porque aun cuando ella hubiese colgado la llamada, nosotros hubiéramos podido obtener una georreferenciación. Sin embargo, como el teléfono se apaga, ya no pudimos obtener una más exacta, ¿no? Menos margen de error ahí en la ubicación. Pero esta persona, al nosotros estarle preguntando, cuando no tenemos todavía exactamente las coordenadas, sí, empezamos a hacerle preguntas de qué es lo que, perdón, lo que visualiza a su alrededor, porque con eso ellos, los de Border Patrol, que ya conocen perfectamente el área, ellos ya se ubican. Si tú me dices que es un cerro, que tiene un pico, por ejemplo, ellos ya saben, conocen muy bien el área. Ella sí, ni siquiera nos podía indicar nada de esto. Lo único que completaba decir es, pues, en el desierto, ¿no? En el desierto. Entonces, por eso es muy importante el llamado a estos peligros, no solamente de no tener agua y alimento, la picadura de algún animal peligroso, venenoso, imagínate en las noches, sí, porque estuvieron días en el desierto. En las noches hay otro tipo de animales, pues, peligrosos como coyotes que pueden también atacar, ¿no? Entonces, sí, el llamado aquí a la ciudadanía es que no se crucen, pero si conocen a alguien que aún así es en estas circunstancias, se va a cruzar, que su llamada sea al 911 en cualquier momento en que necesite la ayuda. No se esperen hasta lo último. Desde el momento en que ella es abandonada en el desierto, ahí lo correcto o lo ideal hubiese sido que nos hubiese llamado para poder rescatarla a ella junto con sus niños. Sí, es lamentable el engaño que cometen las personas que viven de eso, de andar cruzando personas hacia el otro lado, todavía cometan este extremo de pretender cruzarlas en esta temporada. Es prácticamente llevarlas a esto, a la muerte, lamentablemente, como acaba de ocurrir. Así es, imagínate, sí, las condiciones de la semana pasada, sí, las condiciones de clima fueron terribles. Afortunadamente nosotros estamos satisfechos por lograr rescatar al niño, que su resistencia fue increíble, pero siempre nos quedamos con que podemos hacer más, con que sí, lo que podemos hacer es hacerles un llamado, porque contra la decisión de alguien de llamar o no llamar, pues no podemos hacer mucho, pero sí podemos invitar a la gente que lo haga, que sepan que tenemos las herramientas tecnológicas para rescatarlas, para lograr ubicar, y sobre todo que no crean en las personas estas, porque muchas veces, Katia, aquí no te miento, los dejan nomás ahí en un lugar desértico que sí, ni saben dónde es y ni siquiera es frontera. Sí, los abandonan como si dejaran algo como un mueble tirado, como basura tirada, pero son seres humanos y lamentablemente así los dejan abandonados. Así es, y lamentablemente las personas que llevan niños es más complicado y es más fácil que los abandonen, dado que tienen que cargar con los niños. Entonces, no nos arriesguemos ni arriesguemos a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Guadalupe Lares, coordinadora general de C5I, Guadalupe Lares Núñez de C5I aquí en Sonora. Que tenga buen día. Gracias a ti, Katy, buen día.